Muchísimas gracias, estimado Rider. Bueno, vamos hoy día a iniciar nuestra sesión, como veníamos conversando. Vamos a hacer de un lado, en esta primera sesión, aspectos generales para la discusión y buen entendimiento de la prisión preventiva. Así que, en verdad, yo lo que espero, así como bien lo mencionó Reader, que esto no sea un monólogo, ¿eh? Entiendo, tenemos hasta las 9:30, de ahí un break, y de ahí sí me gustaría una segunda parte, terminar algunos conceptos, pero de sobremanera escucharlos sobre los temas que vamos a tratar porque son fundamentales. Hay una cuestión básica que quiero compartir con ustedes, y es que cuando hablamos de cualquier institución de carácter procesal, cualquier institución, y siendo una de tanta relevancia como lo es la prisión preventiva, debemos siempre dar una mirada obligatoria al cimiento de la misma. Me explico, vale decir, no solamente, obvio, que es lo que discutimos en las audiencias o los fiscales cuando tienen que hacer los requerimientos, las defensas en las oposiciones y los jueces al momento de decidir, en los presupuestos materiales, no solamente este tópico es el único que entra en consideración. Vamos a tener en cuenta los fundamentos centrales de esa institución, porque si entendemos esto, nos va a permitir entender de sobremanera aquel momento o aquel supuesto en el cual se tiene que aplicar la prisión preventiva. Si no damos este componente, difícilmente vamos a entender el uso racional de este mecanismo de decisión temprana. Digo temprana porque no se tiene que esperar hasta la sentencia para que una persona pueda ser privada de su libertad. Esto se conoce en algunos escenarios como las denominadas resoluciones intermedias, que precisamente implican el recorte provisional de la libertad en tanto no hubiera una sentencia definitiva. Dicho sea eso, entonces, desde luego, cuando hablamos nosotros de la medida de prisión preventiva, estamos hablando de una medida cautelar de carácter personal, pero como ustedes bien saben, existen también las medidas de carácter eh, real, pero que tienen un matiz, y yo quiero centrar en estas bases un matiz que se aplica en aquellos casos o gira en torno al principio, si bien de intervención indiciaria, de sobremanera al principio de proporcionalidad. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero que su uso, y en eso quiero apuntar en primer momento, su uso tiene que ser un uso racional, vale decir, es una medida de carácter excepcional que se va a utilizar solamente cuando otras medidas menos lesivas o menos severas no garanticen el correcto y eficiente avance del proceso penal. Porque, como esto por demás conocido, ¿no? La libertad es la regla y la detención es la excepción. Yo creo que esa es una frase que nos enseñan a todos siempre en la facultad, pero que nos cuesta mucho a veces reconocer su aplicación de manera correcta. Yo siempre le digo a mis alumnos que cuando nosotros hablamos de la prisión preventiva, yo creería que nos estamos haciendo la pregunta en sentido inverso. Cuando nosotros, y ahí el problema, cuando nosotros hablamos de la prisión preventiva, lo primero que debiera de hacer cuando se tenga que analizar el resguardo del correcto desarrollo del proceso, del correcto avance o de la correcta finalización del proceso a fin de garantizar una probable sanción o reparación civil, dependiendo de las circunstancias propias de este caso. Una primera cuestión que se tiene que realizar, la primera pregunta que se tiene que hacer, y en este caso de manera muy puntual, el Ministerio Público, porque recuerden que es el órgano requiriente, va a tener que hacerse la pregunta de si es necesario tener que aplicar algún tipo de medida cautelar para resguardar precisamente este desarrollo del proceso. Vean ustedes con la pregunta que estoy empezando, es decir, tendrá que preguntarse, ¿es necesario que para garantizar que el proceso continúe eficientemente imponer algún tipo de medida cautelar de carácter personal? Si la respuesta es sí, entonces va a tener que ser análisis de ver qué tipo de medida de carácter personal voy a tener que requerir o que tendría que aplicarse. Y entonces ahí viene una cuestión de lo menos lesivo al derecho a la libertad a lo más lesivo.
Es decir, nunca el enfoque tiene que ser a la inversa. Y yo creo que ahí estamos fallando como sistema, porque lo primero que viene a consideración es, ¿tengo que imponer prisión preventiva? Y esa nunca tiene que ser la primera pregunta. La primera pregunta, como les digo, debiera de ser, ¿es necesario imponer una medida cautelar personal? Y de ser necesario, ¿cuál de estas? Y cuando hablamos de cuál de estas, entonces tendría yo que hacer mención de la menos lesiva a la más lesiva, que obviamente es la prisión preventiva. Y empezaré quizá con la comparecencia con restricciones, el impedimento de salida del país. Si es que estamos hablando de una persona mayor de 65 con determinada dolencia o enfermedad, un arresto domiciliario, aunque no es alternativo, es sustitutorio. Y si es que ninguna de estas funciona, pues recién analizaré si es que cabe la prisión preventiva en tanto no puedan ser a satisfacción del resguardo del proceso aquellas otras anteriores. Entonces, la primera invocación que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la prisión preventiva es precisamente que en resguardo de su carácter excepcional y de aplicación racional, debe conllevar a un correcto análisis de esta secuencia de preguntas que tengan como propósito, desde luego, siempre resguardar el correcto desarrollo y desenlace de un proceso penal. Dicho sea eso, entonces, cuando se incumple al contrario una prisión, o digamos, mejor dicho, se impone una prisión preventiva sin cumplir con los requisitos legales, el investigado se va a convertir muchas veces de manera involuntaria en un protagonista que pueda resultar visible a un espectáculo penal propio de un punitivismo o un populismo, mejor dicho, dentro de este sistema. Y claro, si nosotros vemos, y esto va, yo no digo, ojo con esto, yo no soy de las que establece que debemos desterrar o abolir la prisión preventiva, no. Mi posición es que esta medida tan gravosa tiene que ser, insisto nuevamente, utilizada de manera racional solamente allí cuando las otras medidas no hubieran sido suficientes para cautelar el proceso y solamente entonces será excepcional. Al contrario, cuando se demanda, como sucede muchas veces, prisiones preventivas y con ello se expone involuntariamente al imputado, estamos ya quebrando esta posibilidad. Entonces, vamos a entrar al primer tópico, que es el que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver, sin lugar a dudas, con una cuestión importante, porque entendiendo, y esto va a servir mucho de sobremanera cuando vayamos a impugnar, por ejemplo, alguna decisión de prisión preventiva o cuando como fiscales tengan que requerir la prisión preventiva, pues hay que partir del supuesto del análisis correcto, los principios. Entonces, dentro de esto, en el modelo procesal penal, que es el que tenemos de carácter acusatorio garantista, predomina claramente el resguardo del derecho fundamental. Yo siempre les pido, dentro de cualquier contexto, tener que remitirnos al artículo 44 de la Constitución, que establece para el Estado esta doble obligación que tiene, entre otras, de un lado, de resguardar la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la paz social, y del otro, resguardar el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales. Es cierto, existe por criterio establecido por el Tribunal Constitucional el principio de la proscripción de la impunidad o proscripción, digamos, de la corrupción. Correcto, hay que, obviamente, luchar con este fenómeno. Sin embargo, ello no implica de manera alguna que se tengan que quebrar o dejar de lado los componentes del respeto de los derechos fundamentales. Como ven, ambos tienen que ir de la mano en estricto respeto. Por ello, lo que se procura es cumplir con los fines constitutivos del procedimiento por los cuales se asume un papel, digamos, de carácter protagónico en las medidas cautelares, siendo una de ellas la prisión preventiva regulada en el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal. Este protagonismo que conlleva esta medida tan gravosa como es la prisión preventiva, considerada una medida de última ratio, se guía por determinados principios denominados también o conocidos también como preceptos generales, que son los que van a fijar o van a establecer, digamos, las pautas y las bases de la correcta comprensión al momento de definirse o
entendido al momento de adoptar este tipo de medidas de carácter cautelar. Desde luego, el primero o uno de los primeros que vamos a tener en cuenta aquí es el carácter excepcional de esta medida. Claro, la excepcionalidad de la medida, en tanto a fin de no tornarla dentro de este uso racional al cual estamos haciendo mención con una medida de primera mano. Es una medida de última ratio que se va a tener que aplicar solamente en aquellos casos que resulte estrictamente necesario sin que con ello yo ya esté usando uno de los tres elementos del test de proporcionalidad, lo vamos a ver en su momento, de hecho vamos a tener una clase muy puntual sobre el correcto análisis del test de proporcionalidad, pero dentro del sistema del marco procesal penal, desde luego, en tanto concibimos a la prisión preventiva como esta medida cautelar denominada o que tiene que ser usada en lo que veníamos diciendo de última ratio y en observancia de su excepcionalidad, desde luego, en este caso, esto cobra trascendencia no por otro factor, sino por el hecho de que el derecho fundamental que se está lesionando no es otro sino el derecho a la libertad personal de la persona y desde luego la vigencia latente que ésta tiene que tener en el desarrollo de todo el proceso. Por ello es que incluso la situación natural del procesado, como bien lo venimos reclamando, tiene que ser en la libertad. Esa es la regla. La excepción al contrario, que es la privación anticipada de esta libertad, de ahí donde es estrictamente necesario e indispensable para los fines legítimos del proceso. ¿A qué responde esto? Bueno, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, esto responde a que las medidas limitativas de derechos deben aplicarse única y exclusivamente en situaciones específicas ahí donde estén ajustadas estrictamente a la naturaleza de carácter cautelar propio en particular del proceso en sí. No puede aplicarse más allá de los límites o digamos estrictamente necesarios para los cuales fue concebida. Además, este principio, recuerden ustedes, que comporta, sin lugar a dudas, las exigencias para que el organismo jurisdiccional o el juzgado, el ente jurisdiccional, consistente en que solamente se va a imponer esta medida como último recurso para resguardar los fines procesales, lo que algunos dicen en un estadio inicial como los fines incluso de la investigación, que en términos generales, ahí es ahí donde más incidencia tiene. Dicho sea eso, entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece este aforismo, esta regla de que la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción. Y este principio también lo van a encontrar reconocido en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, en los cuales se dispone que en el procedimiento penal solamente se va a recurrir a la prisión preventiva como último recurso. Su condición, si ustedes van advirtiendo de última ratio, hace que sea indispensable de dictarse tan solo en aquellas circunstancias y en aquellos momentos donde resulte estrictamente y verdaderamente excepcional y no como una regla general. De hecho, el fundamento del uso de carácter excepcional de esta medida es, o digamos, estriba precisamente en el hecho de que es la más severa posible dentro de todo el catálogo de medidas cautelares que tenemos. Por eso es que incluso la Corte Interamericana ha establecido de que su aplicación debe tener este carácter excepcional limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo a lo que es estrictamente necesario, desde luego, dentro de la configuración de un Estado democrático de derecho. Como vemos, entendida entonces de carácter excepcional y de aplicación de última ratio, su naturaleza, desde luego, dentro de este componente, no es punitivo, ya que no se trata o no debe de ser tratada nunca ni entendida como una sanción de carácter anticipado, sino de una restricción de la libertad de una persona que está siendo investigada. Paréntesis, desde luego, en tanto no tiene esta naturaleza punitiva y no debe entenderse como una medida anticipada, ustedes me dirán, pero bueno, los procesados en nuestro país, privados de su libertad provisionalmente a causa de una medida de prisión preventiva,
están compartiendo celda en muchos casos con condenados. Y claro, hay que reconocer que esa sola situación, por ejemplo, que ya conlleva más un déficit o una falta de atención de político criminal o política penitenciaria, si estaría quebrando o lesionando en ese momento esta regla que incluso está en el Pacto Internacional y en las reglas de las personas establecidas de las personas que están privadas de su libertad, que no tengan que compartir los mismos espacios o que se establece que los procesados están separados en los establecimientos penitenciarios de los condenados. Y claro, en la práctica es muy común que la prisión preventiva se utiliza de prima facie e incluso el problema surge, y eso ya lo ha dicho el tribunal, la Corte Suprema, en este caso cuando no se examina de manera previa la evaluación sobre la verdadera intensidad del peligro, por ejemplo, o podemos entender que también se quiebra cuando, por ejemplo, frente al clamor ciudadano, frente a la presión mediática o por distintos factores, obviamente termina mellando o lesionándose el derecho a la libertad y recurriendo a fin de evitar estos factores precisamente en la cuestión no otra, sino de privar de la libertad. Yo recuerdo mucho, ya que hablamos de esto y que quizás les sirva a ustedes de ejemplo, en hubo un momento, les estoy hablando hace 5 o 6 años, eh, hubo un caso muy sonado en el cual yo diría, y esto lo pongo a manera de ejemplo, donde este principio de excepcionalidad pudiera haberse estado quebrando. El caso fue el siguiente, era un caso de legítima defensa en lo cual la magistrada, en este caso, a la persona que actuó en legítima defensa, eh, argumentando precisamente y motivando su resolución en que fue su actuación de esta persona en legítima defensa, le dio comparecencia con restricciones. La magistrada en ese momento, recuerdo que incluso fue sancionada, investigada administrativamente por control interno por no haber dado prisión preventiva. Ese fue un caso muy aislado y muy sonado en su momento, pero claro, ¿cuál era el mensaje detrás de todo esto? El mensaje de todo, detrás de todo, más allá de la correcta o incorrecta decisión o argumentación del magistrado, no era otro sino el mensaje: si es que no dictas prisión preventiva, te investigo y te sanciono. El mensaje pareciera, o en ese momento que respondió, a la crítica mediática que hubo allí. Como ven, son aspectos, si bien muy aislados, pero que obviamente pudieran generar una presión y recurrir no a una medida de última ratio como debe ser la prisión preventiva, sino de prima facie, lo cual en términos prácticos es casi lo mismo y que sin duda pudieran quebrar este principio de excepcionalidad. Por tanto, en conclusión, hoy, para cerrar este primer principio, implica que solamente procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio para asegurar los fines del proceso y para que se pueda demostrar, o donde ya después, digamos, antes de esto, se ha pasado el filtro de identificación y análisis de que las otras medidas menos gravosas en la escala que se puede haber determinado no resultan o no son suficientes, como lo dije antes, para poder resguardar el correcto desarrollo del proceso. Esto incluso guarda relación con lo que la Corte Suprema ha establecido en el Acuerdo Plenario 1/2019, en la cual se establece que lo que dice la excepcionalidad, dijo la Corte Suprema, de la medida de prisión preventiva, medida de que siempre debe de privar o, digamos, primar la libertad del sujeto durante el proceso bajo el respeto de la garantía de la presunción de inocencia, ¿no? Desde luego, hay un ejemplo práctico, hay muchos ejemplos en los cuales se puede aplicar este principio, lo podemos encontrar en distintos casos mediáticos que ustedes obviamente han presenciado, como les en el expediente 19/2018, en la cual se le impuso prisión preventiva que por lo general, y esto es también lamentable, se suele imponer las medidas de prisión preventiva en los casos de criminalidad organizada siempre por el plazo máximo. ¿Cuál es? 36 meses, 3 años. Cuestión que por demás ya ha sido
Hay una exhortación desde el año 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en una visita en loco estableció, sugirió al gobierno peruano de modificar el extremo de la ley 30.077 que precisamente modificó el Código Procesal Penal y extendió el plazo de la prisión preventiva a 36 meses. ¿Por qué? Porque consideró, entre otros factores, que era un plazo sumamente excesivo y desproporcional a los fines propios de la naturaleza cautelar de la medida de prisión preventiva porque se estaría convirtiendo, siendo tan extenso, precisamente en quebrar esta finalidad cautelar y convertirla en un factor netamente punitivo, como ustedes saben, cuestión que como ustedes saben no era de recibo. Dicho sea eso, entonces se impuso la prisión preventiva por 36 meses, precisamente por supuestos vinculados a determinadas empresas que estaban siendo procesadas por delito de corrupción funcionario. Esto fue apelado y se argumentó que la medida, como bien lo dije, era desproporcional y que por demás tenía factores como afectaciones al derecho a la salud e incluso la edad. Y claro, como ustedes saben, cuando establecen o existen estos factores, pues fácilmente, siendo una medida de carácter sustitutiva, pudiera recurrirse a el arresto domiciliario, cuestión que ahí no hubo. Entonces, tras la evaluación del caso, lo que se decidió fue sustituirla precisamente frente a los factores de salud o la gravedad de la salud y la edad al arresto domiciliario, lo cual se hizo aplicando, entre otros, los principios de proporcionalidad y, desde luego, la excepcionalidad de la medida, ya que más aún, no se había identificado el riesgo de fuga y se consideró que la medida menos restrictiva serían suficientes para garantizar la sujeción o la participación de la persona al proceso. Hay un sinnúmero de pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto de esta medida, pero en síntesis es este de entender lo que solamente se puede recurrir a la medida de prisión preventiva en tanto es más gravoso conforme al cometido de las circunstancias que resulten particulares en caso y ahí donde no hubiera otra opción de resguardo para cautelar estos riesgos procesales de los fines del proceso, sino otro que recurrir a la prisión preventiva. Vayamos al segundo de los principios y es el tema de la tipicidad procesal. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, en tanto que la legitimidad de la prisión preventiva, como bien saben ustedes, está condicionada a esta convergencia precisamente de presupuestos, a saber, dos presupuestos que existen para la aplicación de la medida. Hoy día vamos a adelantar, después que hablemos de los principios de la segunda parte, los presupuestos formales, pero hay presupuestos materiales que son los contenidos en el 268. Pero bueno, si esta medida, como ustedes saben, está condicionada a la convergencia de estos presupuestos materiales y formales y que están, desde luego, bajo este parámetro acusatorio, cobra vigencia tener en consideración el principio de tipicidad procesal, que consiste y está consagrado en el artículo 224b de la Carta Magna, como ustedes bien saben, que dispone que no está permitida forma alguna de restricción de la libertad, salvo los casos previstos en la ley. De hecho, el artículo sexto del título preliminar del Código Procesal Penal establece que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la ley, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, entramos a la judicialidad, en el modo, forma y con las garantías previstas en la ley. O sea, se va a imponer, desde luego, con ello la exigencia de que sea una decisión debidamente motivada y a instancia de la parte legitimada. Eso lo vamos a ver en presupuestos formales en virtud del principio rogatorio. Entonces, esta orden, desde luego, tiene que sustentarse en suficientes elementos de convicción en atención a la naturaleza, pero desde luego también a la finalidad precisamente de esta medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como al respetar este principio de proporcionalidad. Y claro, ya que hablamos del principio de proporcionalidad, tendríamos que mirar el artículo 202 también de la Constitución en este sentido. Por tanto, en virtud de este principio de tipicidad procesal o de legalidad jurídica, en lo previsto es imponer esta medida en las formas y en el modo y por el tiempo establecido en la ley, en el modo, en la forma y en el tiempo señalado en la ley. Vean ustedes lo importante que es esto, es decir, no basta simplemente imponer la prisión preventiva dando por superado
más allá de que en su momento vamos a ver las exigencias de superación de esto, los presupuestos materiales, si es que la forma, el procedimiento para llevarla a cabo no hubiera sido el debido y si el tiempo no tiene correspondencia. Por eso es por ende que incluso la norma debe ser clara para que no se pueda dictar una prisión preventiva más allá precisamente de los límites establecidos en la ley, porque esto daría paso a una serie abierta de interpretaciones que generarían abuso precisamente en su aplicación. De hecho, si ustedes revisan el Acuerdo Plenario 1/2019 de la Corte Suprema, se establece precisamente que este principio, es decir, el principio de la legalidad, deriva, como ya se deben haber dado cuenta, del vocablo nulla coactio sine lege, ¿no? Esto es, que solamente puede aplicarse con estricto apego al enunciado normativo que precisamente es el que habilita la imposición o la discusión de la imposición de la prisión preventiva y en caso de estarlo, se cumpla de forma expresa la finalidad procesal que la legitima. La única autoridad, por ejemplo, dentro de este contexto, para que pueda dictarla, no es otra sino el juez, bajo apercibimiento de las reglas precisas y claras que la determina y en la modalidad que el juez pudiera determinar de acuerdo al caso en particular. Ejemplo, si es incomunicada o no es incomunicada. ¿Se dan cuenta ustedes? La norma, por ejemplo, exige que sea requerida, obvio, por el fiscal, decidida por el juez, desde luego en audiencia, y decidida debidamente motivada. Ahora, lo que protege este principio es, no otra cosa que no sea, que ni el fiscal solicite al juez o imponga medidas cautelares que previamente no se encuentren reguladas en forma de que la norma procesal ni que su imposición se realice en la forma y el modo de manera alejada de la disposición legal que la contiene. Este principio implica entonces, en resumidas cuentas, atender a la oportunidad, a la legitimidad, al presupuesto y a los plazos, así como los criterios, o con esto también, a los criterios de impugnación y de variación conforme al ordenamiento procesal penal vigente. ¿Por qué hago esta acotación? Porque cuando hablamos de prisión preventiva, muchas veces nos concentramos tan solo en el criterio que sirve para su imposición, descuidando, y nos decimos el 28, el 268, el 268, donde están los presupuestos materiales. Es cierto, se determina en base al análisis de concreción y viabilidad de esos presupuestos materiales, pero conllevan presupuestos procesales y tiene un mecanismo de impugnación, tiene un mecanismo de determinación del plazo y tiene un mecanismo además que permite variar esta medida. Por eso es que la tipicidad procesal o la legalidad judicial tiene que ser entendida en todo el respeto inmaculado de toda esta secuencia de actos que precisamente tienen o deben de tenerse en consideración cuando hablamos de la prisión preventiva. Como ven entonces, lamentablemente, en este caso hay muchos supuestos en los cuales se solicitan las prisiones preventivas, pero que sin embargo escapan al marco legal o que no se pueden imponer prisiones preventivas cuando precisamente no se cumplen los presupuestos legales establecidos o no se ciñen a los plazos establecidos para esta medida, que generalmente, como les digo, siempre imponen la máxima, lo cual, cuando hablemos de plazo, vamos precisamente a establecer cuáles son los criterios que se deben de tener en consideración allí para ver. Entonces, imponer estas medidas sin considerar, por ejemplo, que existan medidas menos restrictivas, como la vigilancia electrónica incluso. Recuerda que el 268A, que acaba de ser incorporado en una de las últimas modificatorias, permite esta posibilidad cuando la pena no sea grave, es decir, si, o en determinadas circunstancias se prolonga este plazo de prisión preventiva sin un sustento alguno. Incluso allí también se pudiera quebrar la tipicidad procesal si es que no se cumplen con los factores establecidos en el proceso penal. Y de hecho, los casos, a manera de ejemplo, que tienen que ver precisamente incluso en los casos del circuito de los casos Lavallato, hay distintos supuestos. Yo diría que la jurisprudencia más abundante que ha surgido viene de ese circuito, en la cual, por ejemplo, en uno de los casos se había solicitado la variación de la medida cautelar al argumentar que no se estaban cumpliendo los plazos legales, generando controversia en la aplicación de la prisión preventiva y en particular se cuestionó el uso prolongado de la prisión preventiva como en este caso que estaban siendo por presunto delito de lavado de activos, quienes estaban bajo esta prisión
ya por un tiempo excesivo, y desde luego lo que conllevó fue que se dejase sin efecto la prisión preventiva porque habían desaparecido el presupuesto que los había contenido. Vamos al tercer de los principios, es el de intervención indiciaria. Y esto es central porque tiene que ver o tiene relación cuando veamos en su momento con el presupuesto material de la suficientes elementos de convicción. Cuando hablamos de intervención indiciaria, uno de los elementos o los principios transversales de la prisión preventiva es precisamente la intervención indiciaria, que está ligado al fumus delicti comissi, que es el que alude precisamente a las exigencias fácticas de qué cosa, de una sospecha de participación por parte del imputado en los hechos que a ese momento resultan aparentemente de carácter delictivo. Desde luego, como les dije, contenido o que tiene relación o es la base principista, entendámoslo de esta manera, este principio de intervención indiciaria del primer presupuesto material contenido en el artículo 268, que precisamente establece que se puede establecer dentro de, en el ámbito del fumus comissi delicti, la exigencia de la presencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar, dice la norma, razonablemente la comisión de un delito del imputado como autor o partícipe de esto. Desde luego, más allá de que se trate de un presupuesto contenido en el 268, es necesario entenderlo siempre constatando sobre la base de una sospecha inicial que pasa a una imputación formal en la imputación preliminar. Recuerden, la prisión preventiva se puede dar a partir de la formalización de la investigación preparatoria, lo que conlleva la implementación, desde luego, de posibles medidas limitativas como es la prisión preventiva. En esta situación, desde luego, la intervención indiciaria ha de ser concebida como un criterio de imposición de la prisión preventiva referido a la suficiencia probatoria desde el criterio rector, no otro, sino desde la eficacia. De hecho, el Acuerdo Plenario 1/2019 lo que establece es que toda medida limitativa de derecho ha de implementarse bajo las pautas y los principios señalados en el artículo 6 del título preliminar, aquel que hicimos mención en la tipicidad procesal, que tiene como presupuestos aquellos de suficientes elementos de convicción. Por ello es que este tiene que ser sustentado en la presencia, o mejor dicho, en la existencia de pruebas suficientes para poder inferir o sospechar razonablemente de la participación del individuo en aquellas actividades que tienen sospecha de ser de carácter delictivo. Solamente así se pudiera configurar esta medida cautelar bajo la legitimidad constitucional que pudiera conferirse, y esto, desde luego, ha de tenerse en cuenta solo si existen elementos de convicción de resultado probatorio que puede responder, o mejor dicho, obvio, tiene que responder a las circunstancias fácticas que a su vez respondan a uno de los elementos del tipo penal cuya construcción o estructura esté esgrimiendo el Ministerio Público. Vamos al último de los principios, que es la proporcionalidad. Aquí lo vamos a tratar de manera muy puntual porque tenemos una clase dedicada solamente a la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva. Pero acá vamos a hacer un adelanto de lo que ha de entenderse. Para mí, sinceramente, cada vez que discuto una prisión preventiva, más allá, obviamente, de que discuto cada uno de los presupuestos materiales de 268, me concentro mucho en el análisis y en el debate aquí de manera detallada de la proporcionalidad de la medida. Entonces, este principio que se sitúa entre el dilema precisamente entre el derecho de la libertad y las necesidades propias de la persecución penal o el derecho a la seguridad independientemente de la pena esperada, tiene que ver, porque ponderar tiene que ver con la cuestión de pesar. Y la proporcionalidad precisamente responde a este test de que conlleva los tres elementos centrales que precisamente son la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de sentido estricto o ponderación. Este principio lo que mide es la calidad o la cantidad, mejor dicho, de los elementos que son de relevancia, de carácter constitucional comparativamente entre sí, es decir, libertad
versus eficacia de la persecución penal, en tanto es el resguardo que hay en la prisión preventiva, de manera que no hubiera con ello a un exceso de significación o de cuantía entre uno y otro. Esta proporcionalidad, o el principio de proporcionalidad, está arraigada en las relaciones de que pudieran darse de poder entre Estado e individuo, ¿no? Es esta exigencia social, ejercicio que puede entenderse a evitar el exceso en el uso de este poder. Poder punitivo o el jus puniendi, como lo denominamos, siempre que tiene que ser usado de manera racional a fin de no lesionar derechos fundamentales. Entonces vemos que sin duda alguna es un componente esencial y está resguardado entre otros o desarrollado entre otros, por ejemplo, en la famosa casación Moquegua, que ya todos conocemos y aquí van a escuchar muchísimo, pero también en la casación 6/2019 de Huánuco, en la cual precisamente se estableció, entre otros parámetros, que el juicio de proporcionalidad, otros denominados test de proporcionalidad, principio de proporcionalidad, examen de proporcionalidad, análisis proporcional, proporcionalidad, al fin, ¿eh? Bajo distintos nombres hay muchos autores que cambian el nombre. Pero bueno, este juicio de proporcionalidad requiere como presupuestos, dijo la Corte Suprema aquí, como presupuestos generales, que el acto limitativo esté previsto en la ley. Hablábamos antes. ¿Cómo se llama? Tipicidad procesal. Y que el auto judicial esté especialmente motivado desde las causas fijadas por ley con arreglo al procedimiento. Motivación reforzada cualificada, que lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. B, que tiene que existir como requisitos generales que el acto limitativo debe ser necesario para conseguir el fin del aseguramiento perseguido y que el objetivo que se pretende alcanzar ha de guardar relación con el fin constitucionalmente protegido, que es la idoneidad, y que la intensidad y limitación del derecho al caso concreto, que es la libertad personal, como es lo que se discute cuando hablamos de prisión preventiva, ha de tener en cuenta la gravedad, si bien del delito, también de su trascendencia en relación con la restricción del derecho que va a implicar con la medida precisamente la proporcionalidad en sentido estricto. Lo que sucede es que con frecuencia, este es uno de los principios que poco o casi no obtiene una, un análisis correcto, un análisis debido que conlleva precisamente, yo diría, que si nos concentramos de manera muy eh, dedicada al análisis de la proporcionalidad, pudiéramos evitar muchas prisiones preventivas. Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias, ¿no? Lo que ha dicho es, bueno, puede tratarse de un delito grave, puede existir suficientes elementos de convicción o prueba, podemos estar hablando de un criterio de gravedad de la pena, pudiéramos estar hablando, dice incluso, de que pudieran existir riesgos procesales, pero si la medida no es necesaria, entonces no se va a imponer. Y siendo ese entonces el razonamiento en este análisis, ¿por qué es que no le dedicamos la atención? ¿O por qué es que muchas veces incluso la motivación que se le da a este principio termina siendo nula o termina siendo escasa? Y ahí viene el cuestionamiento, porque en verdad debiera de ser uno de los principios trascendentales que se tiene que tener en cuenta al momento, no solamente del requerimiento, ojo, la casación Moqueva, la 626/2013, que fue la que incorporó ¿no? Ahí se dijo cuál es el procedimiento en la discusión de la prisión preventiva, y dijo uno de ellos como, no como un presupuesto material, sino como una condición de legitimidad, la proporcionalidad, pero y entonces, y que forma parte del debate, ¿por qué no les prestamos atención? Ya luego fue el acuerdo plenario 1/2019 la que le dio un contenido bueno, que vamos a discutir en la proporcionalidad, pues bueno, dijo la Corte Suprema, ha de discutirse allí los tres componentes del juicio de proporcionalidad: la idoneidad o la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad o ponderación en sentido estricto. Una vez superados esos tres elementos, entonces pudiera decidirse si la prisión preventiva va a ser amparada o no, para luego pasar al estadio de la determinación de plazo. Pero también lo que dijo es que esa o ese análisis tiene que responder a una motivación reforzada, es decir, tiene que estar minuciosamente reforzada. Y ahí viene el problema. Digo, ¿por qué viene el problema? Porque lejos de prestarle mucha atención al debate, en la motivación se termina diciendo lo que otros viene a ser una tautología: es idónea porque está contenida en el ordenamiento procesal, es necesaria porque las otras medidas no son necesarias, y es proporcional porque no se está afectando seriamente la libertad. Bueno, ¿qué me dijiste con eso? Más allá de conceptualizar cada uno de los tres presupuestos o tres elementos o tres componentes, como lo quieran ver ustedes, de la proporcionalidad. ¿Vale? Es decir,
exija. Yo cuando impugno incluso muchas medidas de prisión preventiva me concentro mucho en el tema de la proporcionalidad. De hecho, le presto mucha atención al momento de discutir la proporcionalidad en las audiencias. Y eso, como digo, vamos a tener una clase muy puntual de cómo discutir y cómo tener en cuenta determinadas cuestiones que sin duda diría yo que nos van a servir para poder entender de manera correcta el devenir de esta institución. Es decir, de tener en consideración estos aspectos centrales que nos van a servir para poder ver, ¿cabe o no cabe, sin lugar a duda, discutir sobre una medida de prisión preventiva? ¿Ok? Vamos entrando al segundo de los temas que vamos a tratar el día de hoy, que son los presupuestos formales. Son importantes, en verdad, prestarle mucha atención a los presupuestos formales porque muchas veces su no cumplimiento o el no cumplimiento de los presupuestos formales, quiero avanzar con esto para luego en verdad tener más tiempo y que me hagan preguntas sobre los temas de hoy día. Eh, a veces el no cumplimiento de los presupuestos formales pudieran conllevar no a otro efecto procesal, sino a la nulidad de la medida de prisión preventiva. Y eso es fundamental tenerlo en consideración porque precisamente hay aspectos que debemos de prestarle atención. Vamos a analizar aquí los diferentes presupuestos que necesariamente deben presentarse para que se pueda disponer una prisión preventiva y estos son obviamente, como ya los dijimos, los presupuestos son de dos tipos, presupuestos formales que los vamos a ver ahora y los materiales que los vamos a ver en clase siguiente. El cumplimiento representa la exigencia de privar de libertad precisamente legalmente a una persona, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos. Un primero, desde luego, o el primero, es el requerimiento del Ministerio Público. Sí, es un presupuesto formal. Y este requerimiento, precisamente la necesidad del requerimiento que la haga el fiscal, deriva del principio rogatorio y en resguardo precisamente de la imparcialidad judicial. Su presentación previa a cargo del fiscal como sujeto legitimado demanda que se encuentre también debidamente motivada sobre la base de una imputación penal, debidamente sustentada con la identificación objetiva del riesgo procesal que la está respaldando y teniendo en cuenta los parámetros de proporcionalidad de su aplicación. ¿Por qué es importante esto? Hasta antes del Código Procesal del 2004, vigente a partir del año 2006 de manera progresiva a nivel nacional, ustedes recordarán que con el código, antes era un arroz con mango, ¿recuerdan? Teníamos tres códigos al mismo tiempo. El código del 39, el código del 91 en sus 22 artículos que entró en vigencia y luego progresivamente el 2004. La prisión preventiva, antes denominada, solamente hago aquí un paréntesis para que puedan entender la importancia del cambio de visión y del modelo procesal penal al cual responde este cambio en el ordenamiento o en el resguardo cautelar. El artículo 135, que era del Código Procesal Penal del 91, que era el que resguardaba la prisión, la detención judicial, o prisión preventiva, prisión provisional, no exigía que sea el fiscal quien requiera la imposición de una cautelar. De hecho, el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, vea cómo teníamos que jugar con dos códigos para poder entender un solo momento procesal. ¿Cuál era ese solo momento procesal? Lo que ahora es la disposición de formalización que el fiscal emite y la comunica al juez. Antes era la denuncia al fiscal y el auto de apertura de instrucción, terminológicamente, auto de apertorio de instrucción, que ese tema en la RAE, pero bueno, al inicio del proceso, el auto de apertura de instrucción, como es conocido, esta decisión judicial, que era a cargo del juez instructor, que era el director de la investigación propiamente dicho, en ese otro modelo de carácter inquisitivo mixto, que terminó siendo mixto, hay que reconocer eso, no habilitaba la posibilidad de que sea el fiscal quien pudiera requerir la prisión preventiva. De hecho, había una ausencia de regulación normativa, lo cual el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, que era el que regulaba la emisión del auto de apertura,
del Código del 30, el artículo 77 del Código de 1939, que regulaba la coapertura, se complementaba con el artículo 135 del Código Procesal de 1991. Entre los dos se resguardaba procesalmente la emisión de la resolución, o regulaba la resolución de emisión del mandato de detención judicial, que hoy en día es la prisión preventiva. Teníamos que leer dos códigos para poder entender el mismo momento procesal. Pero bueno, entre los dos la cuestión era la siguiente en conclusión. El juez, solito, sin que nadie se lo pida, podía decidir a sus internas, solito él, si dictaba o no prisión preventiva. Y si que él consideraba a su criterio que se podía imponer esa medida. Pues bueno, esta cuestión varió a posterior ya con el Código del 2004, donde se establece precisamente que el fiscal tendrá que abrir al Ministerio Público, perdón, al Poder Judicial esta medida, pero no solamente eso. Este requerimiento, conforme lo establece o lo reguló la Casación 626/2003, en este caso Moquegua, de la mano del artículo, o en lectura, mejor dicho, del artículo 122 del Código Procesal Penal, este requerimiento tiene que ser debidamente motivado. Vale decir, yo fiscal, que he decidido, después de preguntarme si es necesario o no asumir una medida cautelar y luego de ir graduando y ir, digamos, descartando las otras medidas menos lesivas y que no tengo otra opción que solicitar la prisión preventiva, pues bueno, ese requerimiento lo tengo que motivar conforme al artículo 122. Inicialmente hubo la discusión de que si el requerimiento tenía que ser motivado o no, porque el artículo 139.5 de la Constitución resguarda o solamente hace referencia a las resoluciones judiciales. Pues bueno, ya el Tribunal Constitucional en sendas sentencias ha dicho aquella garantía es transversal o se traspasa también, obviamente, al Ministerio Público al momento de sus requerimientos. Y el artículo 122 del Código Procesal de 2004 establece que este requerimiento tiene que ser debidamente motivado. Hoy, bajo este principio de rogación, se le faculta al fiscal, el único sujeto legitimado, para poder requerir la imposición de una medida de prisión preventiva. Muchas veces se confunde y que dice que el actor civil va a solicitar la prisión preventiva. Bueno, puede informarle si hay o no la posibilidad al fiscal, pero es legítimamente el fiscal quien es el que requiere ante el juez. Como lo indica la Corte Suprema, incluso en este acuerdo plenario 1/2019, lo que dice es las otras copartes, el juez en último de oficio, no pueden hacer. ¿Ven ustedes la diferencia? Antes del código vigente, hay procesos de liquidación, ¿no? Pero ya son de los menos, en fin. Hasta antes del 2006, que entró en vigencia el código de 2004, el juez solito, sin que nadie se lo pida, podía dictar prisión preventiva. Con el código procesal, lo que se exige ahora es que sea el fiscal quien tenga que requerir, es el sujeto legitimado. Y las demás copartes o el juez de oficio no pueden hacerlo. Esa es la garantía fundamental, precisamente, y que este requerimiento, insisto, tiene que ver con una decisión debidamente motivada en virtud de lo establecido en el artículo 122, inciso quinto del Código Procesal Penal. El deber de motivación de las resoluciones o de las disposiciones fiscales o requerimientos fiscales como esto deriva, como lo dije antes, del mandato constitucional contenido en el artículo 139.5 de la Constitución y se encuentra un sustento normativo en el Código Procesal Penal, y que además, obviamente, no solo requiere, y aquí un paréntesis, una debida argumentación, motivación del requerimiento, sino la obligación de tener que acompañar los elementos de convicción que la justifiquen, que la sustenten. Se trata, pues, no solo de una obligación, sino, como ven, de un principio que garantiza el debido proceso. Desde luego, incluso esta motivación tiene senda aplicable a las disposiciones fiscales. Como decía antes, ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado esta línea jurisprudencial en innumerables ocasiones. De hecho, ustedes pueden revisar, por ejemplo, entre otras, la sentencia 4437/2012, Amparo, en la cual el tribunal precisa, entre otros aspectos,
que en cuanto a la debida motivación de las disposiciones fiscales, los fiscales al momento de resolver sus causas describan o expresen, tienen que describir o expresar las razones, justificaciones objetivas que las llevan a tomar una determinada decisión. Me encanta esta parte cuando el Tribunal Constitucional, lejos de limitarse a decir o exigir, por ejemplo, que las disposiciones fiscales tienen que estar debidamente justificadas o que expresen sus razones, exige que este razonamiento sea objetivo. Y eso tiene mucha consonancia con la institución que estamos discutiendo hoy día, que es la prisión preventiva, porque muchas veces los requerimientos o propiamente incluso las decisiones judiciales se sustentan en un aspecto muy subjetivo, cuando no especulativo o de prejuzgamiento, lo cual no es correcto. Bueno, entonces, hay una serie de resoluciones que ha emitido el Tribunal Constitucional, como les decía antes, que precisamente exigen la debida motivación amparado en elementos objetivos, reales y ciertos que sustenten la imputación y el riesgo procesal, teniendo como sustento, desde luego, el análisis previo de las medidas menos gravosas, que era, o el descarte de las medidas menos gravosas, como lo hemos venido teniendo en consideración. Pero además, este requerimiento, que es postulado en virtud del principio rogatorio, tiene que ir acompañando o tienen que presentarse los anexos de manera completa y de manera legible, pues se hace imprescindible su presentación, y ojo con esto, oportuna, ya que deben ser trasladados y comunicados al imputado o defensa. Eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de derecho de defensa, pero sin duda alguna, a mí me ha pasado, yo no sé a ustedes, y me he tenido que cuestionar mucho ahí, que es esto que empieza la audiencia y recientes minutos antes te están anexando nuevos elementos de convicción, voluminosos todos, con escaso tiempo para poder refutarlos o poder conocerlos y defenderte adecuadamente. Por eso es que, salvo casos excepcionales, excepcionalmente fundados, presentarse recién iniciada la audiencia o el desarrollo de la misma entre sesión y sesión, eso no es correcto, ¿no? Si bien la audiencia de prisión preventiva es de carácter inaplazable, entiéndase obviamente por el derecho que está en discusión, que es el si se priva o no la libertad de una persona, o mejor dicho, a veces nosotros vemos aquí que por lo general, la prisión, por lo general, no digo que sea el único momento, desde luego, por lo general, la prisión preventiva se suele dar inmediatamente posterior al cumplimiento de la detención preliminar. Por lo general, suele darse así. Entonces, lo que está en cuestión es precisamente analizar la continuidad o no de la lesión de la libertad personal de este individuo que se encuentra con detención preliminar y que pudiera discutirse luego su prisión preventiva. Por tanto, sí es importante dar pie a esta exigencia. Desde luego, el sustento fáctico de la imputación, que está contenido en el requerimiento de prisión preventiva, debe estar acompañada también, pero no solo acompañada, ojo con esto, no solamente acompañada de la disposición de formalización de investigación preparatoria, sino que tiene que tener estricta coherencia. Vean ustedes, estricta coherencia con el marco de imputación que está contenido en la disposición de formalización de investigación preparatoria. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos lo que suele ocurrir no es otra cosa que se aleja o modifica, y claro, en tanto el fiscal tiene la obligación de comunicar la disposición de formalización de investigación preparatoria, así como todas sus ampliaciones que van al cuaderno cero. Desde luego, no lo hace simplemente para que estén ahí armando un cuadernillo, lo hacen precisamente para luego, cuando entremos al debate, este marco de imputación que está contenido en la disposición de formalización o en alguna de sus ampliatorias, tiene que tener o tenga la coherencia necesaria, la correlación del marco fáctico o de la imputación que está contenida también en el requerimiento de prisión preventiva. No se puede requerir la prisión preventiva, por ejemplo, entre otros, si es que el marco fáctico es distinto, porque lo que da solidez y la exigencia de coherencia parte de la disposición de formalización o de alguna de sus ampliatorias, obvio. Y ojo con esto cuando digo ampliatorias, pero siempre antes del requerimiento de prisión. No es que
porque lo he visto también y lo he cuestionado bastante, se presenta la disposición de formalización de investigación preparatoria por X marco fáctico, requerimiento de prisión preventiva por marco fáctico X más Y. Luego dices, un momento, pero el Y no forma parte de ese proceso. Ah, no, un ratito, me olvidé, sacan ampliación. No, eso está mal. Y el juez tiene que hacer el control porque al juez le corresponde, desde luego, desde ese momento, asumir el control, porque es un juez de control, es un juez de garantía. No es un juez instructor como teníamos antes, es un juez de control que tiene como misión principal resguardar el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de los derechos fundamentales en igualdad de armas, ¿vale? Es decir, para ambas partes, para ambas partes, tanto para el imputado cuanto para la víctima. Y va a tener que cautelar en eso. Entonces, tiene que tener esta coherencia precisamente. ¿Por qué? Porque precisamente, a manera de ejemplo, en uno de los casos que tuve oportunidad de conocer, la Sala Penal Nacional declaró la nulidad de la resolución de prisión preventiva y revocándola, la declaró improcedente, ni siquiera improcedente. ¿Qué era lo que había pasado? El requerimiento de prisión preventiva no contenía un marco fáctico de imputación. Los debates se llevaron a cabo, pero era pluralidad de imputados, y la resolución judicial estableció un marco de imputación. Cuando la sala revisó, dijo, bueno, ¿qué pasó aquí? El juez no puede suplir por un conocimiento privado un marco fáctico que no fue esbozado por el Ministerio Público. Y de hecho, obviamente había un déficit de imputación necesaria y lo que hizo fue declarar la nulidad de la resolución que dispuso la prisión preventiva y la declaró improcedente y lo que señaló, entre otros aspectos, fue que el Ministerio Público no solo debe tangibilizar el modo expreso de su pedido, sino que debe aportar una exposición de los hechos que justifiquen precisamente la medida que estaba en cuestión, las específicas finalidades que se persiguen y aportar los elementos de convicción que justifiquen, de modo que la resolución judicial que se emita debe contener mención a estos elementos, así como la norma procesal aplicable, cosa que no se había dado en ese caso. El juez con conocimiento privado, insisto, había dado lugar a la imposición de la prisión preventiva. De hecho, hay una serie de alcances en los cuales se establece precisamente que este relato debe tenerse en cuenta cuando se hace mención a estas cuestiones propias que tienen que ver o que, digamos, tienen incidencia con el requerimiento propiamente dicho. Cerramos esta primera parte del bloque de la clase en conclusión. Más allá de los principios, este primer presupuesto formal, la necesidad de que el requerimiento de prisión preventiva sea formulado por el Ministerio Público y que sea debidamente motivado y anexando de manera oportuna, con un tiempo razonable, los elementos de convicción que la justifican y la sustentan. Vamos a continuar. A ver, otro de los presupuestos formales o de carácter formal en sí es la audiencia. La audiencia de prisión preventiva. No pareciera, ¿no? Pero lo es. Es un factor importante y desde luego tiene un componente que tiene que ser resguardado también. Y claro, porque este se convierte en uno de los pilares fundamentales de la reforma. Recuerden ustedes que lo ha constituido la implementación de estas audiencias orales, públicas y contradictorias, sobre todo en las etapas previas al juzgamiento, ¿no? Es un componente trascendental que ha venido desde luego dándose, que son las famosas audiencias previas, audiencias preparatorias que ocurren precisamente en la investigación preparatoria y la audiencia preliminar, que es la audiencia de control, de este saneamiento de la etapa intermedia. Estas, desde luego, cobran vigencia ahora en este momento cuando estamos discutiendo una cuestión trascendental como es precisamente la prisión preventiva. Por eso es que era parte de ir dejando de lado la cuestión de la escrituralidad que teníamos propiamente marcado en el sistema mixto anterior y que ha venido a ser reemplazada por la oralidad. Paréntesis. Una de las grandes deficiencias o defectos que tenemos con el tema de la oralidad es que muchas audiencias se están haciendo muy largas
y la oralidad se está convirtiendo en un recital, o mejor dicho, en una lectura. Y de eso no se trata. El artículo 271 del Código Procesal Penal dispone que en este caso el juez, de hecho, debe de, dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal, deberá realizar la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva y que ésta es improrrogable y que se desarrolla bajo los principios de oralidad, igualdad, publicidad, defensa y contradicción. Vayamos por parte respecto a lo que acabamos de mencionar del artículo 271, ¿eh? Son dos líneas, pero contiene mucho. Su programación, como acabamos de ver, se realiza en las 48 horas siguientes a la presentación del requerimiento fiscal. Aquí el juez, digamos, incurre en conformidad con lo establecido en el artículo 271.2 en responsabilidad funcional, incluso si es que no realiza, digamos, esta audiencia dentro del plazo legal. De hecho, la Corte Suprema en este acuerdo plenario 1/2019 ha establecido que la regla típica o la regla exclusiva es que la audiencia es improrrogable y se realiza dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal. Claro, el problema viene cuando hay un detenido preliminar antes de la concreción de esta audiencia. Si estuviera en libertad, pues no hay mayor riesgo. ¿Cuál es el riesgo que hay? Precisamente el plazo. Este plazo que responde a la situación del imputado y cobra protagonismo, como dijimos, en aquellos que están padeciendo la detención preliminar, sea por flagrancia o por un mecanismo que pudiera darse. Distintos son los casos que están de las personas en libertad. Recordemos incluso, y hay que tenerlo en cuenta, que no constituye un presupuesto material para dictar o discutir la prisión preventiva, que esta medida, incluso esto fue la primera casación que se emitió con el nuevo código, que es la famosa casación 1/2007 Guaura, estableció que aquí no es condición que el imputado se encuentre sujeto a la medida provisionalísima de la detención preliminar en cualquiera de sus modalidades, sea flagrancia o por mandato judicial. No es una condición para la imposición de la prisión preventiva. No existe, dijo la Corte Suprema, ni puede configurarse pretoriana o judicialmente presupuesto adicional al que la norma prevé, a raíz de que se había entendido, en ese caso, en esa primera casación que llegó a la Corte Suprema, se había entendido de manera indebida que en este caso tenía que existir una detención preliminar de manera necesaria e imprescindible para que ulteriormente se pueda dictar una prisión preventiva. La Corte Suprema dijo no. Solamente caben aquellos presupuestos contenidos. Por eso era importante, vean ustedes, principio de tipicidad procesal que vimos anteriormente. Entonces, el imputado puede enfrentar esta audiencia en libertad o con detención preliminar, dependiendo de las circunstancias del caso. Por ello es que incluso el Tribunal Constitucional en el expediente 4780-2017 hace referencia a que en la práctica la audiencia de prisión preventiva son programadas inmediatamente después de la presentación del requerimiento e incluso ha dicho que estas audiencias se extienden hasta altas horas de la noche, lo cual el tribunal reprochó, ¿no? Bajo el argumento de que, si bien había el argumento de celeridad y urgencia en los casos, sin embargo, la celeridad, y esa es la primera cuestión que vamos a tener en cuenta aquí, la celeridad de ninguna manera puede darse a costa de comprender el debido ejercicio de la defensa por parte de los acusados. Eso lo dijo en el expediente 4780-2017 y 502-2018 habeas corpus, proceso acumulado, porque precisamente el extender por largas y maratónicas horas había impedido la posibilidad de un correcto ejercicio del derecho de defensa. Y diría yo que también con una cuestión de inmediación y concentración en la función fiscal. Somos seres humanos, nos desgastamos. Es cierto. La concreción y la celeridad es importante. No obstante, hay un factor que no debemos descuidar. Es mi posición personal, ¿eh? Lo he discutido mucho. La audiencia de prisión preventiva no puede ser tan extensa porque genera, así sea con pluralidad de imputados, o sea, si bien lo poco es lesivo, lo extenso lo es aún más. Y sobre todo cuando estas personas están con mandato de detención preliminar. Concentremos en un momento, en un primer momento, en esto que acabamos de hacer mención con este tema de las 48 horas, ¿no? Persona con detención preliminar, dice la norma 271, en 48 horas debe de programarse o realizarse la audiencia. Y claro, la norma, como en muchos otros aspectos, no fue pensada en estos casos de pluralidad de agentes o imputaciones por organizaciones criminales donde demanda
no solamente cantidad de personas, sino cantidad del bagaje o cuantitativo, por decirlo de otra manera, de las carpetas, los requerimientos, los elementos de convicción, que termina siendo mucho, que desde luego en aquella intención legislativa de que la audiencia se realice en un solo día, vemos hoy en día que la audiencia de prisión preventiva pocas veces se decide y se desarrolla en un solo día. Sí, es cierto, puede haber casos menores de un imputado, dos o tres, casos muy concretos donde se decide, se instala, se debate y se decide el mismo día, que son de los menos. Yo creo que todos podemos observar por Justicia TV o estos canales oficiales de la Judicatura cómo incluso las audiencias duran días, semanas o meses. A mí me tocó heredar en apelación un proceso, un mandato de prisión preventiva por 36 meses, donde la audiencia había durado casi 7 meses. Y dije, esto es descomunal. Y se volvió, y ahí quería ir. Claro, la norma dice 48 horas. ¿Y cómo luego se instala que tenía que decidirse inmediatamente qué pasa con este periodo que, como les digo, en los casos estos días, semanas, meses, esta parte, desde mi punto de vista, ya es no solo irracional, sino que pudiera estar generando una posibilidad de una detención ilegal, tratando de corregir o, digamos, sustentar esto. La Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 1/2019, lo que señala que los procesos simples, desde luego, y era lo que hablamos, estos casos menores, el plazo de 48 horas fijados para la celebración de la audiencia resulta razonable. Sin embargo, apuntó la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2019, no hacían los procesos complejos de organizaciones criminales, por lo que en cumplimiento, dijo, del derecho instrumental a la garantía y la defensa procesal, la exigencia de un tiempo razonable para prepararla, cabe señalar un plazo distinto judicial. Claro, un plazo distinto. Es cierto, un plazo distinto para prepararnos de cara a la audiencia, porque a mí me ha tocado recibir requerimientos de prisión preventiva entre menos de estas, porque por lo general no te la dan entre las 48 horas, te la dan en estas 48 horas, requerimientos extensos, o como les decía antes, ¿no? Que minutos antes de la audiencia presentan más elementos de convicción, o entre sesión y sesión más elementos de convicción. Y claro, la pregunta es, ¿cómo resguardo en ese momento la manifestación del derecho de defensa contenida en la Convención, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se establece, entre otros, precisamente que es una manifestación del derecho de defensa tener el tiempo y el modo debido para poder preparar eficientemente la defensa? Si ni siquiera en ese tiempo, porque yo he recibido requerimientos de miles de páginas, más los anexos y los elementos de comisión que terminan siendo otros miles de páginas, obviamente uno no termina ni siquiera de darle lectura a lo mismo. Si ejercer el derecho de defensa o poder enfrentar correctamente estos requerimientos voluminosos en tan poco tiempo, no se agota con su simple lectura, sino precisamente entenderlos, comprenderlos, para poder refutarlos y para además, por sobre ello, presentar también los propios elementos de convicción de descargo. Entenderán claro, como lo dice la Corte Suprema en este Acuerdo Plenario 1/2019, ese tiempo en los casos de procesos complejos o imputaciones por criminalidad organizada o organización criminal, desde luego que no es el mismo y tiene que ajustarse a un tiempo razonable determinado judicialmente que pudiera conllevar el resguardo del derecho de defensa. No obstante, eso entra en colisión porque en tanto, si bien resguardas el derecho de defensa, pudieras estar lesionando el derecho a la libertad de aquel que se mantiene privado de su libertad porque está con detención preliminar. Y entonces este tiempo establecido tiene que ser gradual y tiene que ser razonable. Pero más allá de ello, a lo que mi comentario va también en segundo punto respecto a las audiencias, es precisamente no otro, sino el que la extensión o la demora de estas audiencias, audiencias que pueden durar semanas o que pudieran durar meses, yo creo que ya está trastocando propiamente cualquier componente del debido proceso que tenga incidencia directamente en el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la libertad personal. Se quiebra de manera concreta esta cuestión. De hecho,
Volvamos al tema de la resolución de la citación para la resolución de la realización de la audiencia. De hecho, impone la necesidad de que exista también un imputado debidamente identificado, individualizado, pero que además esté comprendido como tal. Vuelvo a lo mismo. Vean ustedes en coherencia o en congruencia en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. De hecho, en esta casación 1/2007 Guaura, que fue la primera que se emitió, se refiere a este presupuesto precisamente el que una persona esté imputada y que esté comprendida en una investigación en el juicio de admisibilidad que condiciona la audiencia. Imagínense ustedes que se requiere una prisión preventiva respecto a una persona que no está investigada o que no está comprendida en la disposición de formalización de investigación preparatoria. A ello se podemos añadir en hecho de que se requiere aquí la precisión de los datos de identificación que permitan su correcta notificación y, de luego, citación. Sin estos datos o señalados erróneamente, que deberán ser correctamente identificados en el requerimiento fiscal, el juzgado no podrá cumplir con la convocatoria a audiencia de manera adecuada o de manera oportuna. ¿Quién debe dar estos datos de identificación? Pues quien lo requiere, el fiscal. Si no los da, obviamente el juez, ¿cómo va a poder citar de manera correcta y de manera oportuna, obviamente, al imputado para que enfrente la audiencia de prisión preventiva? Esta audiencia se instala y la dirige el juez con la concurrencia obligatoria del fiscal, obvio, tiene que sustentar su requerimiento, y del abogado defensor a quien le corresponde la argumentación en representación del imputado. El fiscal y el abogado defensor, según lo que está contenido o resguardado en el artículo 271.2 del Código Procesal, serán sancionados disciplinariamente si es que por su causa se frustra precisamente esta audiencia y desde luego está excluida por carecer de legitimidad la parte civil, aunque puede participar o asistir a la audiencia. Y eso está también en el Acuerdo Plenario 1/2019 y desde luego también está establecido en el recurso de apelación 37/2023 nacional. Es decir, carecen de legitimidad la parte civil, pero puede asistir si está presente, puede estar ahí. Entonces, la presencia del imputado que se encuentra en situación de libertad, es decir, sin detención preliminar, no es obligatoria. Y esta es una discusión que también se dio en los estadios iniciales porque se consideraba que el imputado tenía la obligación de estar presente en el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva. Hoy en día ya quedó más que claro que si la norma no lo permite, pues insisto, mucho ojo con el tema de la tipicidad procesal, si la norma no existe, pues no es exigible, ¿no? Si bien el artículo 271.1 del Código Procesal Penal dispone que la audiencia se celebrará con la concurrencia obligatoria del fiscal, del imputado y su defensor, y que el defensor del imputado que no asista será reemplazado por el defensor público. Sin embargo, esta regla que está contenida en el artículo 271.1 del Código Procesal Penal, en este caso, no es absoluta. Si ustedes revisan el numeral 2 de este mismo artículo del 271, se determina que si el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia, será representado por su abogado o por el defensor de oficio según sea el caso. De ahí que la concurrencia del imputado no es obligatoria, ¿no? Sin embargo, lo que sí es necesario, imprescindible, es que hubiera sido citado. La citación sí es un componente, es el juicio de admisibilidad de la audiencia que esté identificado, pero que también esté citado previa a la audiencia de manera oportuna y debidamente en su domicilio real o procesal, en el caso lo hubiera señalado ante la fiscalía este último, o su conducción al juzgado en caso hubiera sido efectivamente detenido y luego conducido a efectos de poder cumplirse con el control de identidad respectivo. Por eso es que incluso en la casación 1/2007 Guaura, que hicimos mención anteriormente, en caso de inconcurrencia se verificará su correcta notificación y emplazamiento, es decir, la decisión, incluso lo dijo la Corte Suprema en este caso, de no asistir a la misma, no puede ser tomada como indicativo de riesgo procesal alguno o de un desacato a la autoridad. Si no estoy obligado, no me puede ser usado en contra. ¿Va? Tan solo es la decisión voluntaria que tiene esta persona legítimamente en base a lo establecido en el artículo 271.2 del Código de no asistir y ello no puede ser usado en su contra.
La norma no lo obliga y en tanto no puede alegarse que pudiera estar poniendo en riesgo el proceso. Desde luego, en todo escenario, en cualquier momento, lo que sí el juez tiene que resguardar es que sea representado siempre por un abogado defensor. Si el abogado defensor de confianza y libre elección no asiste, será reemplazado entonces por el defensor público. De hecho, el código establece, y resguardado por el Acuerdo Plenario 1/2019, que se hará sin perjuicio de la medida disciplinaria respecto del defensor privado que no asiste, y desde luego debe entenderse en caso de inconcurrencia que hubiera sido injustificada, ¿no? Desde luego, además, lo que tiene que resguardar el juez, como juez de garantía, no solamente es que esté presente un abogado, sino que realice una defensa eficaz. No es suficiente que se resguarde el nombramiento de un defensor, sino que éste actúa de manera diligente, de manera eficiente, y que debe resguardar también, en tanto también el juez de garantía, una correcta actuación del fiscal. Si el fiscal hace argumentos ofensivos, injuriantes o presenta documentos adulterados o simplemente no actúa eficientemente, el juez podrá hacerle los apercibimientos correspondientes que conduzcan a su buena fe procesal o solicitar la exclusión del mismo. Lo mismo en el caso del abogado defensor. En la audiencia, si bien debe imperar de otro lado, y a tenerlo en cuenta aquí, el aceleramiento procesal para el señalamiento, el desarrollo de decisión, desde luego, en el Acuerdo Plenario 1/2019, lo que incluso la Corte Suprema también estableció, es que la celeridad en su desarrollo no implica que deben dejarse de lado las garantías que le puedan existir a cualquiera de las partes. De lo que se trata aquí es el uso racional del tiempo para el desarrollo de las audiencias. Y es algo muy importante que debemos de tener en consideración. Por eso es que estas audiencias excesivas están mal. O sea, el contradictorio, si bien debe de cubrir cada uno de los presupuestos contenidos en el 268, y además de la proporcionalidad, y además del plazo, que son estos cinco momentos que establece la Casación 626 Moquegua, esta no puede ser excesiva o tediosa. No es adecuado que se extienda, insisto, semanas o meses. Eso es en verdad lamentable. No se trata de un contradictorio, y lo ha dicho el Acuerdo Plenario 1/2019, no se trata de un contradictorio propio de una etapa de juzgamiento. La audiencia, como lo ha resaltado la Corte Suprema en este Acuerdo Plenario 1/2019, no es probatorio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces, y todos caemos en eso, la audiencia de prisión preventiva se convierte en un mini juicio oral. No están, se ejecutan aquí actos de investigación o de prueba más allá de los medios de investigación documental que puedan presentarse, en este caso obviamente por la Fiscalía, como sustento de su requerimiento y de lo que haga la defensa, que puedan importar incluso prueba documental o en su caso prueba documentada, ¿no? Como actas de determinadas diligencias que se hubieran realizado, que pueden ser materias de decisión, las cuales, por cierto, a efectos de poder determinar su pertinencia en utilidad en el caso, tienen que ser escrupulosamente analizadas. Pero insisto, no se puede convertir esta audiencia en una audiencia propia de juzgamiento ni darle un matiz de carácter netamente probatorio. Yo creo que ahí estaríamos confundiendo y precisamente yo creo que eso es lo que nos está llevando a que las audiencias estén durando demasiado. Por eso es que en todo tipo de audiencia el papel crucial en la dirección la tiene el juez. El juez, como director de audiencia y garante del debido proceso, tiene precisamente acudir para un debate debido, correcto, puntual, sin lesionar derechos fundamentales en una correcta audiencia, ¿no? Esta exposición debe ser, desde luego, sin perder su eficiencia, impacto concreta y de calidad argumentativa. ¿Por qué de calidad argumentativa? Porque a veces se dispersa el debate en cuestiones que puntual o centralmente no van a servirle al juez para tomar una decisión correcta. Cuando somos las partes, yo recuerdo que en un momento lo argumentaban, no sé en qué foro, cuando somos las partes, sea fiscal o abogado, que no cumplimos con aportar información de calidad al debate o desnaturalizamos el debate o no nos centramos en el objeto del tema en cuestión que tenga que resolverse, eso
implica una invitación que se le hace al juez para que asuma indebidamente de oficio, dentro de un conocimiento privado y particular, llevar a generar un argumento que no fue materia del debate. Y con ello, desde luego, estamos quebrando una garantía fundamental. Desde luego, se está quebrando el principio acusatorio y con ello la posibilidad de una nulidad, así como el caso que les expliqué en la primera parte, ¿no? El fiscal no había argumentado, no había presentado un marco fáctico de imputación, lo puso el juez y la sala dijo, un momento, nulo esto, improcedente el requerimiento, porque no hubo un marco de imputación y el juez lo sacó sin haber sido debatido, sin haber sido requerido. Entonces, por eso es la importancia indispensable evitar estas sesiones larguísimas, porque por demás también están lesionando el derecho al plazo razonable. No más son con el imputado, como dijimos antes, pudiera estar enfrentando el plazo de la detención preliminar que se pueda terminar extendiendo. De hecho, eso está en el fundamento, en el acuerdo plenario 1/2019. La Corte Suprema lo que dijo ahí es que no era el recibo que el juez consienta una exagerada y tediosa exposición de la pretensión y de su resistencia. Y que estas audiencias, la de prisión preventiva, miren lo que ha dicho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2008, salvo casos excepcionales, no pueden durar horas y horas con réplicas y dúplicas reiterativas o intervenciones secuenciales, ininterrumpibles o repetitivas de cada presupuesto material de la prisión preventiva que está siendo discutida. Su enfoque, ha dicho la Corte Suprema en este Acuerdo Plenario 1/2019, debe ser unificado e integrado a fin de relevar el argumento principal y consolidar la pretensión o la resistencia. En otras palabras, es esto que les decía, brindarle al juez formación de calidad que le permita motivar debidamente su decisión, sea amparando, sea rechazando la pretensión de prisión preventiva en cualquiera de los escenarios. Más, no es posible una extensión tampoco desmedida, en este caso, de intervenciones que continúen. Esto, desde luego, va a generar dilaciones y con ello, sin lugar a duda, afectaciones a los derechos de las personas. Por eso es que oralidad no se puede confundir con lectura o con extensas sesiones carentes aquí puntualmente de cuestión central, que es el debate y el contradictorio. De hecho, si ustedes recuerdan, la casación 626/2013 Moquegua estableció que era la función del juez que lleva a cabo la audiencia actuar con eficiencia, esto es, evitando discusiones fuera del contexto o, en su defecto, leer el contenido de las declaraciones que son como si estuviéramos en una oralización, en el estadio de la oralización de documentos del juicio. Y ahí nuevamente es lo que yo hago mención. A veces creo que estamos llegando a un momento en el cual las audiencias de prisión preventiva se están convirtiendo en un mini juicio oral. En ese sentido, desde luego, el reglamento de las audiencias del Poder Judicial también establece que éstas serán conducidas por el juez y que deberá de garantizar que los sujetos procesales sean oídos y en sus posiciones sean sometidas en igualdad de condiciones a un debate contradictorio. Pero insisto, estos no deben de ser en extensas. Yo creo que ahí está, o sea, ni tan cortos, porque el plazo razonable se lesiona en dos momentos, ya lo dijo el Tribunal Constitucional en el expediente 10/2002, acción de inconstitucionalidad a propósito de la inconstitucionalidad parcial de la legislación antiterrorista. Lo que dijo fue, el plazo razonable se quiebra ahí donde el plazo es o muy corto o es muy extenso. Tiene que ser por eso plazo razonable, entendido en esas consideraciones. Dicho sea eso, entonces, así se trate precisamente de casos complejos o de criminalidad organizada, reposa mucho en absoluto en la conducción o en la dirección que pudiera hacerle el juez precisamente en estas condiciones. Ahora, hay una cuestión central que debemos de tener en consideración, el tema de la tipicidad de las audiencias o del elemento del análisis de la tipicidad de las audiencias. Yo creo que la vamos a dejar para el momento de cuando vayamos a ver
la concreción del primer presupuesto material de la prisión preventiva. Ha visto todo un debate sobre si se analiza o no se analiza la tipicidad en una audiencia de prisión preventiva. Mi posición siempre ha sido única, sí. Y el tiempo me ha dado la razón porque ahora incluso la última modificatoria del 268 que incorporó el literal de propósito de la legítima defensa me da la razón. Porque permite al juez precisamente hacer este análisis de tipicidad para ver si decide o no decide en este caso la audiencia. Vamos a los principios propiamente de la audiencia. Sí, la audiencia tiene principios exactos. ¿Cuáles son estos? Quiero avanzar aquí para poder tener tiempo para preguntas, porque siempre llego a las 10:30 y nunca hay chance de preguntas. Contradictorio. Sí, la audiencia tiene que ser contradictoria y tiene que basarse bajo un criterio de igualdad de armas, de ambas posiciones, precisamente para que se pueda debatir de manera correcta y entendida ante el juez, que va a tener que asumir su posición, la decisión que va a poder. Por tanto, desde luego, lo que se exige aquí es que ambas partes, acusadora y defensa, estén en igualdad de condiciones para poder concentrarse y desarrollar de manera debida el contradictorio. Y viene de la mano el segundo principio, igualdad de armas. Se exige, obviamente, y eso es en el título primero, literal 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, que le exige al juez velar por el correcto y exigente cumplimiento de la igualdad de posiciones entre ambas partes. Se puede desequilibrar esta cuestión. El tercero de los principios es la oralidad. Tiene que ser expuesto. Y yo creo que ahí estamos pecando porque la oralidad se está convirtiendo en la lectura. Y eso tampoco es correcto. Es cierto, la memoria es frágil. Correcto. Nadie tiene una memoria 1000 por 1000 que se tenga que acordar absolutamente todo. Reposamos y nos sustentamos en documentos o en apuntes, sí. Pero lo que no podemos transformar una decisión oral es precisamente, o en una debate oral, en un debate de lecturas. Y con ello otra cuestión, la motivación de las resoluciones orales. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado audiencias en las cuales suspenden 15, 20 minutos o 30, va el juez a emitir la resolución oral, cientos de páginas, con citas, con pie de páginas, y eso que era oral terminó siendo una lectura. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿valió la pena que me esté escuchando las últimas horas sobre donde debatimos la proporcionalidad y el plazo si ya tenía la decisión? ¿O la concreción de los últimos presupuestos o los presupuestos materiales en sí? Si ya había una decisión. Entonces, como ven, obviamente tiene que haber aquí y tiene que resguardarse estos principios. El otro es la inmediación. Desde luego, esta necesidad de contacto del juez con la causa en atención a lo que puede haber surgido, lo que se puede haber dado en la inmediación, es un principio propiamente de un procedimiento. Como aquí estamos hablando de la audiencia, conlleva eso porque lo que exige o lo que conlleva, mejor dicho, es este método, esta técnica de actuación que le permite al juez tener una visión más nítida y más clara del caso y asimismo tener las condiciones, desde luego, suficientes para que pueda emitir una decisión que sea justa y sea correcta. Y ya lo ha hecho la Corte Suprema también en el resguardo de esto. El quinto de los principios que resguarda una audiencia de prisión preventiva es la concentración, ¿no? Que posee este marco normativo precisamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial y también en el reglamento, ciertamente, que regula las audiencias y que tiene un rol relevante, pues obviamente exige al juez que atienda, observe y escuche en un momento único las argumentaciones de las partes procesales. Claro, no todo puede ser tan rápido de digerir, pero requiere mínimamente el esfuerzo para que pueda ser entendible. El sexto de los principios es la publicidad. Sí, es cierto, estas audiencias previas se dan en un estadio procesal, que es la investigación preparatoria, que es reservada. ¿Ah? Sí, claro, es reservada la investigación preparatoria, que es distinta a secreta, reservada,
en el cual es conocimiento solo de las partes, pero que cobra una publicidad precisamente en este componente de las audiencias previas, audiencias que tienen que ser públicas, ¿no? Públicas antes de que estuviéramos tan expuestos a los medios, tan expuestos a las redes, se entendía con presencia del público. Hoy en día es audiencias televisadas en vivo y en directo, audiencias transmitidas en vivo y en directo, audiencias que son transmitidas por las redes sociales y cada vez más redes sociales y más redes sociales, pues bueno, sí, la publicidad también enfrenta eso y ahí tenemos que echarle una cuestión muy puntual al tener cuidado con los juicios paralelos. Yo respeto mucho la libertad de información, la libertad de prensa, es correcto, nos sirve para una sociedad democrática, que lo somos, pero sí conlleva un riesgo en poder quebrar la imparcialidad judicial, cuando no la independencia, dependiendo de factores que pudieran mermar la decisión propia del juez, con los juicios paralelos. Esta presión mediática a veces, desde luego, evidencia el quiebre de esta garantía fundamental y más aún cuando de por medio está la posibilidad de conllevar a una persona a que sea privada de su libertad a través de esta medida. Y ahí viene el séptimo de los principios, la imparcialidad judicial. Precisamente el juez, que es imparcial, debe evitar, sin lugar a duda, tomar una posición que pudiera ser parcializada, más allá de no encontrarse dentro de los presupuestos que lo harían no pasible de conocer el caso, propios de la recusación o la inhibición, tener el resguardo de ser imparcial y aparentar ser imparcial. Por eso es que se demanda aquí una cuestión fundamental en su decisión. Vayamos al derecho de defensa. Y este derecho de defensa en una audiencia de prisión preventiva cobra vigencia aún mayor. No solamente lo decíamos antes, que cuente con un abogado defensor que esté presente, que participe, sino que conozca de manera oportuna, de manera debida, lo que va a ser discutido y que le permita asumir de manera correcta, sin lugar a duda, la posición que se va a tener en cuenta y que se debe de argumentar para que haga un papel correcto en defensa precisamente de los intereses que tiene que ver. Y una de las cuestiones centrales aquí es también el derecho a conocer los cargos, este principio de imputación necesaria que resulte digámonos, precisa por ser una cuestión ahí. Entonces, derecho de defensa no solamente tener un abogado defensor, sino también el derecho a conocer los cargos, que pueda ser derecho a contar con el tiempo razonable para preparar la defensa y derecho a contar con los medios necesarios para contar la defensa. El abogado defensor, por ejemplo, que asume recientemente el caso, tiene un derecho a preparar debidamente la defensa, a plazo. El abogado defensor que a quien le remiten un requerimiento voluminoso tiene derecho a contar con un tiempo razonable. Y también tiene el derecho el imputado a contar con los medios necesarios para preparar su defensa. Por ejemplo, se le tiene que conceder el acceso a la carpeta fiscal y todos sus anexos para que pueda y oportunamente, ¿no? Esos son miles de tomos, pues bueno, también el tiempo considerado para que pueda esgrimirse de manera debida el derecho de defensa. Terminamos con la secuencia. En el tema de la secuencia ya esta ha sido establecida en la casación 626 2013 Moquegua y también viene de la mano con lo que está regulado en el artículo 271 del Código Procesal Penal, donde señala precisamente la secuencia y que no es otro sino que el debate, instalada la audiencia, si es que hay observaciones o no hay observaciones, pueden haber recusaciones, pueden haber reclamos de que no hay la identificación o que no hay el abogado o que no se han cumplido con adjuntar los elementos de convicción. Superado todo eso, instalación, orden del debate. Primero, suficientes y graves elementos de convicción. Segundo, pena probable. Tercero, riesgos procesales en cualquiera de sus dos vertientes o sus dos vertientes a decisión del fiscal, que es el que requiere proporcionalidad y plazo. Ese es el debate que se hace en una audiencia de prisión preventiva y cada una de ellas son las que vamos a discutir en lo que viene. Vamos a terminar con el auto de prisión preventiva y aquí la cuestión es central, la motivación de la resolución de prisión preventiva. Y la motivación de la resolución de prisión preventiva, conforme lo establece el 273.3 del Código Procesal Penal, se señala que este será especialmente
motivado con la expresión sucinta de la imputación de los fundamentos de derecho y de hecho que sustenten en la invocación de las citas legales correspondientes. Ahora, el Acuerdo Plenario 1/2019 ha establecido que esta será especialmente motivada, que en lo que palabras del Tribunal Constitucional en jurisprudencia que lleva emitida hace mucho tiempo, no es otra cosa que no la denominada motivación reforzada o cualificada, que obviamente se ha de haber ponderado la concurrencia de todos y absolutamente todos y cada uno de los extremos que justifican su adopción y que esta ponderación o subsunción no sea arbitraria en el sentido de que esté acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y muy especialmente de sobremanera con los fines que la justifican en ese sentido. Como ven, entonces, estos son los presupuestos formales y los principios que resguardan también el tema de la prisión preventiva. Quiero aprovechar, Reider, en estos 13 últimos minutos por si hay alguna duda, alguna pregunta de estos temas que hemos hablado en la sesión del día de hoy. Sí, doctora. Muchas gracias, estimados colegas. En estos momentos vamos a hacer lo que es la ronda de preguntas, pero por favor, ya saben, levantar su manito, ser precisos para que los demás puedan interactuar y una pregunta por estudiante. ¿Sí? Entonces, estimados colegas, en estos momentos pueden levantar su manito y procedemos a la ronda de preguntas. Tengan en cuenta, estimados colegas, los que no se hayan matriculado, pueden dejar su número de celular en el chat. No tenemos ninguna pregunta que me está levantando la manito. Ah, ahí está. Estimado Eduardo, tiene que tener, bueno, activado tu cámara. Si no activas tu cámara, lamentablemente no se puede dar pase. Ahí está. ¿Cómo está, Eduardo? Qué gusto saludarte. Por favor, una pregunta. Gracias. Está bien, primero que todo, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctora. A todos, público en general. La pregunta que yo tengo es referente a qué sucede en los casos de las audiencias de prisión preventiva, las cuales se reprograman por el tema el error de las notificaciones, porque es un tema también frecuente, ¿no? Que por más que el juez firma, ¿no? Por ejemplo, los decretos para programar tal audiencia, etcétera. Sucede que el asistente de notificaciones comete estos errores y obviamente, pues, la defensa se amparan de esto, ¿no? Entonces, se reprograman las audiencias o a veces, esto puede generar, por más que la defensa no se ampare en ello, a veces lo que sucede es que se vulnera quizás el derecho a la defensa, el debido proceso. En estos casos, ¿qué es lo que se tendría que hacer, no? ¿Qué debería hacer el abogado en estos casos? Gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, lamentablemente pasa mucho. Eh, yo diría que no tendríamos problema si el imputado está en libertad. Pero ojo con esto, mucho cuidado también. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Si el imputado está con detención preliminar, obviamente yo creo que mayor problema en notificación no va a haber en tanto le van a notificar en la comisaría o en la prefectura o lugar donde está detenido preliminarmente y el abogado defensor. El problema de notificación pudiera devenir si es que esta notificación está incompleta o ilegible. Ojo con eso, porque el Código Procesal Penal establece que una notificación carece de efecto si es que no está completa o legible, ¿no? Por eso es que cuando hacemos los controles de acusación, por ejemplo, se devuelven mucho porque no están completos con los elementos de convicción o el requerimiento propiamente no. Yo creería que ese defecto de notificación, en caso de cuando están con detenidos preliminar, pudiera darse y claro, ahí la notificación carecería de efecto y tendría que notificarse debidamente. ¿El problema cuál es? Que la persona va a seguir detenida preliminarmente y no se va a poder instalar la audiencia prontamente y estas 48 horas ya están excediéndose más allá que el acuerdo plenario 1/2019 ha dicho, bueno, en los casos complejos o de criminalidad organizada pudiera ser un poco más y este pudiera ser un poco más tampoco se ha establecido. Vayamos al otro supuesto, que está la persona libre, no tiene detención preliminar y no se le notifica debidamente, no se le notifica completo, no se le notifica legible, lo que sea.
también tiene un riesgo porque desde luego se está quebrando el derecho de defensa, el abogado tendrá que hacerlo ver allí, pero bajo la hipótesis del fiscal, también hay un riesgo porque el fiscal, entendido que haya presentado su requerimiento sustentadamente, objetivamente, pudiera pensar que esto pudiera estar poniendo en riesgo también al haber sido advertido la existencia de un requerimiento de una posible fuga. Es un riesgo también. Pero en ambos casos tiene que hacerse reclamar porque si no estaría generando un déficit de defensa correcta y eficiente para la instalación de la audiencia. Ahí veo varias manitos levantadas. No sé cuál es el orden, Ride. Muchas gracias, doctora. Estimado Camilo, adelante, por favor, una pregunta y sé precisa. Gracias. Doctora Loza, buenas noches. Agradeciendo siempre el aporte, doctora. Doctora, en el caso concreto que nos convoca, el juez de garantías como tal, cumpliendo su rol, podría, presentado el requerimiento de prisión preventiva y en simultáneo, como usted ha señalado, se verifica, ¿no? También la notificación de la formalización de investigación, podría observar, digamos, como juez de garantías y antes de someter a la convocatoria de la audiencia, el cumplimiento de los requisitos tanto en la formalización como también en la prisión preventiva? Gracias, doctor. Gracias, Camilo. Yo creo que en términos de lo que ha establecido la Corte Suprema de la Casación 1-2007 Guaura, que es la primera casación, yo creo que este análisis pudiera llegar hasta el juicio de admisibilidad. Recuerda lo que dijo ahí la Corte Suprema, dijo que se debe verificar mínimamente que esta persona esté contenida en la disposición de formalización de investigación preparatoria en cualquiera de sus ampliaciones. Ese es el juicio de admisibilidad. Entonces, si recurrimos al ordenamiento procesal en general o al procesal civil, entenderíamos que si se advierte antes incluso de la citación a la audiencia que esta persona, lo que el juez ya sabe, ¿no? A ese momento ya el fiscal le ha informado de la disposición de formalización y le llega el requerimiento y esta persona está contenida, hasta ahí puede llegar. Pero ingresar a hacer un match de si el hecho imputado es es el mismo de acá, antes de la audiencia, yo creo que ese paso no. Ese paso ya le corresponde a la defensa propiamente dicho, pero sí como juicio de admisibilidad, como lo ha establecido la Corte Suprema en la Casación 1-2007 Guaura, sí que el sujeto está debidamente individualizado y prestado en la disposición de formalización. Muchas gracias, doctora. Estimado William, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches con todos. Doctora Loza, muy buenas noches. Excelente su ponencia, muy agradecido con ella. Doctora, existe ya pronunciamiento de la Corte Suprema respecto a que en la audiencia de prisión preventiva sí se podría o sí se puede debatir el tema de la imputación necesaria y el control de la legalidad de los elementos de convicción. Mi pregunta es, ¿esto queda a criterio del magistrado? ¿Los magistrados del juzgado de investigación preparatoria están obligados a que este debate se debe llevar a cabo si la defensa técnica así lo crea conveniente? Y si en caso el criterio del magistrado es cerrado, de que no está permitido ello, en apelación se podía presentar, o en todo caso una apelación nulificante de este auto de prisión preventiva, toda vez que no se permitió el debate en estos dos, digamos, presupuestos jurisprudenciales que la Corte Suprema ya ha señalado. Muchas gracias, doctora. Gracias, Camilo. Muy buena pregunta. Sí, hay algunos jueces que, por ejemplo, ahora, siendo sincero, esto parte también por el vaivén de la línea jurisprudencial que tenemos, ¿no? Tenemos de un lado y tenemos de otro. Lo cierto es que sí, el acuerdo plenario 1-2019 es uno de los más claros y obviamente ese es un acuerdo plenario que recoge distintos pronunciamientos y decisiones anteriores, donde ya establece estas posibilidades, este cumplimiento de estos dos presupuestos como componentes del primer presupuesto material. Yo siempre digo, eso lo vamos a ver en la clase de presupuestos materiales, ¿eh? Que el primer presupuesto material contiene la necesidad de la exigencia y debate de un hecho. Primero tenemos que hablar, ¿contiene el requerimiento un hecho? Segundo, ¿este hecho tiene relevancia penal? Si este hecho tiene relevancia penal, estamos entrando en la necesidad de un análisis de tipicidad. Que la cuestión es, lo vamos a desarrollar en extenso el día de la clase que tengamos, creo que la sesión 2 o 3, no lo sé. Este hecho
de relevancia penal tiene suficiencia probatoria, está parado en elementos de convicción. Cuarto lugar, satisface el estándar probatorio establecido en el Acuerdo Plenario 1/2019. Una vez superado eso, 4 puntos, pudiéramos decir, se cumple el primer presupuesto de la prisión preventiva. En tanto no estaríamos quebrando esta posibilidad. Les he mencionado casos aquí, los vamos a ver con mayor detalle cuando analicemos tan solamente este primer presupuesto y se darán cuenta ustedes que sí, en efecto, es tan riguroso el análisis de esta cuestión que pudiera, como bien dice Camilo, generar la nulidad de esta decisión de prisión preventiva, no solo por negarse. Ahora, ¿yo qué hago? Yo siendo abogada, yo sí igual lo introduzco al debate. Yo sí, de hecho, yo soy de las que introduce estos 4 pasos de discusión en el cumplimiento del primer presupuesto material. Si me dicen, doctor, acá no estamos haciendo un análisis de tipicidad, si me permite, señor magistrado, si el señor fiscal no quiere hacer una discusión de tipicidad, esta defensa tiene la obligación de tener que marcar la línea de defensa que está quebrando y restringiendo mi derecho de defensa. Entonces, consideramos que el hecho por el cual se le pretende privar de libertad por 36 meses está amparado en un hecho que carece de relevancia penal. Por eso le decía, incluso la última modificatoria, la 1585, que habla del tema de la legítima defensa, ya permitiría incluso esta posibilidad, más allá que hay toda esta discusión. Y en cuanto al tema de la imputación necesaria, lo mismo. Es decir, ¿sobre qué hecho se va a reclamar una prisión preventiva si precisamente el fiscal no ha sido capaz de darle contenido a esto? Es cierto, hay un paréntesis aquí, hay que tener mucho cuidado en qué es lo que consideramos el tema de la imputación necesaria en este estadio, porque pudiéramos entrar, obvio, tengan en cuenta el principio de progresividad, ¿no? O sea, no podemos estar exigiendo en toda su extensión, así como se requiere en una acusación o en una sentencia, pero sí mínimamente tenemos que saber el hecho sobre el cual está reposando la infracción. Y ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema tienen sendos pronunciamientos que precisamente exigen el resguardo del principio de imputación necesaria como un componente necesario de la imposición de una prisión preventiva, pero sí, sí tendrían que ser reclamados. Muchas gracias, doctora Juliana Loza. Doctora, usted me dice, tengo 2 participantes que han levantado su manito. Dale, terminamos con ellos 2, no hay ningún problema, Rida. Solo me acabo de poner mi pastillita de la garganta por este clima loco, pero dale, vamos. Está bien, doctora, muchas gracias. Estimado Renzo, adelante y Darwin, cerramos con ustedes. Una pregunta, por favor. Muy buenas noches, doctora Juliana Loza. Gracias por su excelente ponencia. Buenas noches, coordinadores y participantes. Respecto a la prisión preventiva acá en Perú, evidentemente contraviene, ¿no?, la reforma que quiso instaurar este Código Procesal Penal del 2004. Que entender que en Estados Unidos es 24 horas para establecer una prisión preventiva, y eso que en España no hay jueces provisionales, ¿no?, como lo hay acá en Perú. Entonces, a todo esto, doctora, en su experticie, ¿usted qué podría plantear quizás como una reforma de la reforma para que no se deje en incertidumbre, no al justiciable con respecto a una prisión preventiva? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Mira, yo siempre soy muy partidaria que no podemos tener ley perfecta. Perfectible sí, la podemos mejorar, pero yo diría que en cuanto a la cuestión, salvo el plazo, donde sí tengo mis reparos, obviamente, y yo creo que ya debemos hacerle caso a lo que la Comisión Interamericana nos dijo en esa visita en Loco en el 2007, de que el plazo de 36 meses es anticonvencional y que debiera de ser reformado por extenso. Lo cierto es que en cuanto a presupuestos, yo diría que la estructura legislativa es mejor a la que teníamos en la legislación del 91 con el artículo 135. Si pudiéramos ver quizás que sea, por ejemplo, en aquellos supuestos, yo recuerdo mucho que el artículo 135, yo invito mucho cada vez que, porque es propio de la formación académica que yo he tenido, cuando analizamos una institución, analizar sus antecedentes. Si ustedes sabían, por ejemplo, que el artículo 135 del Código Procesal Penal, que regulaba en su momento la prisión, la detención judicial o prisión preventiva,
era solamente para delitos dolosos, pero a raíz de una multiplicidad de accidentes de tránsito contra los efectivos policiales, se quitó el doloso y se permitió en cualquier tipo de delito, con lo cual abarcaba también de las modalidades culposas. Dicho sea eso, yo creería que en todo caso pudiera mejorarse en la línea de lo que me preguntaste, que pudiera caber en los delitos dolosos o quizás ahí donde, claro, ya no tenemos 4 años, 5 años, pudiera ser un poquito más exceso en aquellos delitos graves. Ahora, fuera de eso, yo te diría que el problema central está en la práctica. El problema está en la práctica. En cuando hacemos las discusiones y las decisiones de la prisión preventiva, porque como te digo, los presupuestos formales, los materiales, los principios están hoy en día más estructurados de lo que teníamos antes. El problema es cuando se aplica estas normas y se desatienden a los criterios establecidos en ellas y a las interpretaciones que ha dado la Corte Suprema, entre otros, en su acuerdo plenario, o el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia 3248/2019 Lima Norte, ¿no? Yo creo que allí nos falta esa precisión, pero el problema más viene en la práctica. Vamos con la última pregunta, Rider. Muchas gracias, doctora. Estimado Darwin, contigo cerramos. Gracias. Muy buena noche, doctora. Felicitarla en principio y agradecerla por la ponencia. En segundo lugar, quisiera que nos dé un alcance o nos diga hasta qué estadio procesal un fiscal puede hacer el requerimiento de prisión preventiva. Puede ser en la etapa hasta la etapa intermedia. Eso quisiera que nos profundice, doctora Juliana. Agradezco de antemano su respuesta. Muchas gracias, Darwin. El acuerdo plenario 1/2019, y ya hay varias jurisprudencias. A ver, partamos. Normativamente no hay una etapa preclusiva, solamente aquí puedes ver el tema de la prisión preventiva. De hecho, ustedes recuerdan que creo que fue hace como 4 o 5 años la modificatoria al tema del plazo de la prisión preventiva y la posibilidad de la prolongación. Antes estaba solamente durante la investigación preparatoria, luego ya se extendió y se dijo todo el proceso, con lo cual se entendió que podía darse en todo el proceso. No hay un momento preclusivo de solicitar la prisión preventiva. Sin embargo, y que pueda servir de interpretación, el Acuerdo Plenario 1/2019, y por lógica obviamente también, ha establecido la pauta de que en tanto mayor avance del proceso, decaen los riesgos. Claro, los riesgos para la obtención de los elementos de convicción, para la obtención de los actos de investigación, del resguardo propiamente, se hacen en los estadios iniciales del proceso, cuando estamos investigando. Por eso, por lo general, se dan estas peticiones de prisión preventiva en estos estadios iniciales. Ahora, hay quienes al contrario dicen, sí, pero si en acusación, una vez que ya lo han acusado, hay un riesgo latente de que se fugue. Bueno, ¿cuál es el riesgo? Si el riesgo lo asumes tan solo porque acabas de acusar, así sea por un delito grave, y no amparas la existencia del riesgo en elementos objetivos, claros, concretos y ciertos, como una posibilidad tangible, tangente de que se va a fugar, pues entonces no habría tal posibilidad. Es decir, me explico. ¿Puede caber en un estadio de etapa intermedia ahí donde hay acusado? Sí, pero no amparado solamente en el hecho de que te acusé y por tanto te vas a fugar. No, dime, ¿por qué más allá? Saca de tu ecuación que me acabas de acusar y estás pidiendo 15, 20 años, 30 años para mí. ¿Cuál es el sustento que a ti, fiscal, te hace presumir que me voy a fugar? Elementos reales, objetivos y ciertos. No solamente la mera especulación de que por la gravedad de la pena del delito que estoy requiriendo, que estoy acusando, me hace presumir que te vas a fugar. No, no, señor fiscal. Quite esa ecuación un momento que me acaba de acusar. Dígame usted, ¿cuáles son los elementos de convicción concretos, reales, ciertos y objetivos que a usted le hacen ver que me voy a fugar? Y ojo, la Corte Suprema también ha dicho en el plenario 1/2017. Y cuando se trata de delitos de criminalidad organizada, evidencia usted incluso que hay nexos en el exterior, que hay ocultamiento y que hay factores concretos. Cuando todo se reduce a la mera especulación y a la sola gravedad de la pena, ya ahí empezamos a desnaturalizar el asunto. Eso lo vamos a ver también cuando hablemos de los presupuestos materiales. Ride.